Hola, mi nombre es Eder Alberto Rodríguez Barrera y voy a presentar el tema sobre el teorema del binomio. Conceptos. El álgebra es una rama de la matemática a través de la cual se pueden representar operaciones aritméticas utilizando números, letras y signos, y utilizando determinadas leyes y reglas para poder dar solución a cada una, según el respectivo caso. Una de las estructuras que comúnmente se estudian con el álgebra son los binomios. Este término de la matemática hace referencia a una expresión algebraica que tiene una estructura compuesta por dos términos o monomios. Cada uno de estos se encuentran identificados como los valores ubicados entre una suma o una resta. Además, se construyen de distintas maneras. Pueden contener una variable y una constante, o también pueden componerse de dos variables. Que el teorema del binomio, mejor conocido como binomio de Newton, gracias a los aportes del científico del mismo nombre, es un postulado matemático que parte de una fórmula de tipo entre paréntesis x más y n, expandiéndola en una suma comprendida por términos de la forma ax, b, y, c, siendo b y c números naturales, mientras que el coeficiente de cada término es un número entero positivo dependiendo de n y b. De manera algebraica, este postulado se expresa de la siguiente manera, entre paréntesis a más b, n igual a k igual a 0, n k a n menos k b k, donde a y b son números reales, mientras que n es un número natural. Al multiplicarse de manera sucesiva el binomio, entonces se generan potencias. Y aquí se ve un ejemplo de algunas de las diferentes potencias que se generan de manera sucesiva al binomio. Según lo establecido en el enunciado, se da al lugar las siguientes afirmaciones. Al desglosar la forma entre paréntesis a más b n, se tiene n más un término. El valor de n es la potencia a irá disminuyendo en cada término hasta llegar a cero, mientras que en el caso de b, el proceso será a la inversa, comenzando en 0 y aumentando n en cada término. Al sumar los exponentes de a y b, esto será igual a n. El valor del coeficiente del primer término será igual a 1, mientras que el segundo, el valor será n. Se determina que el coeficiente de un término es igual al producto del coeficiente del término anterior, al ser multiplicado por el exponente de a, siendo dividido entre el número del orden que ocupa. El valor de los términos ubicados en los extremos de la expresión matemática poseen coeficientes iguales. Gracias. Hola, ¿qué tal compañeros? Yo les hablaré sobre la historia del teorema del binomio. Atribuido a Isaac Newton, el teorema fue en realidad descubierto por primera vez por Al-Khaji, alrededor del año 1000, aplicando los métodos de John Wallis de interpolación y extrapolación a nuevos conflictos. Newton utilizó los conceptos de exponentes generalizados mediante los cuales una expresión polinómica se transformaba en una serie infinita. Así estuvo en condiciones de demostrar que un gran número de series ya existentes eran casos particulares, bien por diferenciación o bien por integración. En el invierno de 1664 y 1665, Newton, quien se encontraba en su hogar en Lincolnshire, extendió la expansión binomial en el caso en que n es un número racional y en el otoño siguiente, cuando el exponente es un número negativo. Para ambos casos se encontró con que el resultante era una serie de infinitos términos. Y para el caso de los exponentes negativos, Newton usó la forma escalonada del triángulo de Pascal, la cual expuso el matemático alemán Michael Stiefel en su obra Aritmética Integral, que es la que vemos en la imagen. Ahora, bajo esta forma es fácil ver que la suma del j-ésimo elemento y el j1ésimo elemento de un renglón dan como resultado el elemento j-ésimo del renglón que está debajo. Newton extendió esta tabla hacia arriba, hallando la diferencia entre el j-ésimo elemento en un renglón y el j1ésimo elemento del renglón por encima del anterior, colocando el resultado como el j-ésimo elemento de ese renglón superior. Así fue capaz de obtener esta nueva tabla. Al darse cuenta de que la serie de números no tenía final,
Newton concluyó que para un exponente entero negativo y la serie es infinita, lo que indica, de hecho, que si la suma x más y representaba el binomio 1 más x, el resultado obtenido es válido si x se encuentra entre menos 1 y 1. Si n es un número racional, estudiando el patrón obtenido, Newton pudo obtener coeficientes binomiales para fracciones tales como 1 medio, 3 medios y 5 medios. Por ejemplo, en ese caso, si n es igual a 1 medio, los coeficientes son 1 menos 1 medio, menos 5/28, etc. Newton pudo comprobar que si multiplicaba la expansión para 1 medio por sí misma, obtenía precisamente el caso en que n es igual a 1. A partir de este descubrimiento, Newton tuvo la intuición de que se podía operar con series infinitas del mismo modo que con expresiones polinómicas finitas. Newton nunca publicó este teorema. Lo hizo Wallis por primera vez en 1685 en su álgebra, atribuyendo a Newton este descubrimiento. El teorema binómico para n es igual a 2 se encuentra en los elementos de Euclides y el término coeficiente binomial fue introducido por Stephen. Ahora veremos algunos ejemplos sobre el teorema del binomio. Como ejemplos para n es igual a 2, 3, 4, utilizando los coeficientes del triángulo de Pascal se obtienen estos resultados. Como podemos apreciar en la imagen, tenemos que x más y al cuadrado es igual a x al cuadrado más 2xy más y al cuadrado. Abajo tenemos x más y al cubo es igual a x al cubo más 3x al cuadrado y más 3xy al cuadrado más y al cubo. Abajo tenemos x más y a la 4 es igual a x a la 4 más 4x al cubo y más 6x al cuadrado y al cuadrado más 4xy al cubo más y a la 4. Y eso será todo por mi parte, muchas gracias. Bueno, yo les hablaré sobre las técnicas de conteo. Las técnicas de conteo son estrategias matemáticas utilizadas en probabilidad y estadística que permiten determinar el número total de resultados que pueden haber a partir de hacer combinaciones dentro de un conjunto o conjuntos de objetos. Este tipo de técnicas se utilizan cuando es prácticamente imposible o demasiado pesado hacer de forma manual combinaciones de diferentes elementos y saber cuántas de ellas son posibles. Este concepto se entenderá de forma más sencilla a través de un ejemplo. Si se tienen 4 sillas, una amarilla, una roja, una azul y una verde, ¿cuántas combinaciones de 3 de ellas se pueden hacer ordenadas una al lado de la otra? Se podría resolver a este problema haciéndolo manualmente, pensando en combinaciones como azul, rojo y amarillo, azul, amarillo y rojo, rojo, azul y amarillo, rojo, amarillo y azul. Pero esto puede requerir mucha paciencia y tiempo, y para eso haríamos uso de las técnicas de conteo, siendo para este caso necesaria una de permutación. 5 tipos de técnicas de conteo. En primer lugar tenemos el principio multiplicativo. Este principio se utiliza cuando la acción es secuencial, es decir, está conformada por eventos que ocurren de forma ordenada, como son la construcción de una casa, el elegir los pasos del baile en una discoteca o el orden que se seguirá para preparar un pastel. Después tenemos el principio aditivo. En este caso, en vez de multiplicarse las alternativas para cada evento, lo que sucede es que se suman las varias formas en las que pueden ocurrir. Esto quiere decir que si la primera actividad puede ocurrir de m formas, la segunda de n y la tercera l, entonces de acuerdo a este principio sería m más n más l. De ahí están las permutaciones. Una combinación es un arreglo de elementos cuyo orden no es importante o no cambia el resultado final. En cambio, en una permutación habría un arreglo de varios elementos en los que sí es importante tenerse en cuenta su orden o posición. En las permutaciones hay n cantidad de elementos distintos y se selecciona una cantidad de ellos, que sería r. La fórmula que se utilizaría sería la siguiente, que es la que está a continuación. Permutaciones con repetición.
Cuando se quiere saber el número de permutaciones en un conjunto de objetos, algunos de los cuales son iguales, se procede a realizar lo siguiente. Teniéndose en cuenta que n son los elementos disponibles, algunos de ellos repetidos. Se seleccionan todos los elementos n. Se aplica la siguiente fórmula. Combinaciones. En las combinaciones, a diferencia de lo que sucedía con las permutaciones, el orden de los elementos no es importante. La fórmula a aplicar es la siguiente, que es la que está a continuación, y abajo de ahí hay un ejemplo sobre esto. ¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Daniel Iván Ábalos Díaz y el día de hoy les voy a explicar lo que es el triángulo Pascal. En este caso les explicaré un poco de lo que es el triángulo Pascal, que en sí sería la función principal que tiene es para obtener los coeficientes del desarrollo de la potencia de un binomio. En este caso, el día de hoy utilizaré el binomio de Newton. Hay propiedades de los triángulos de Pascal, hay diferentes tipos de cómo se realiza, cómo se emplea. En este caso existe uno que se llama números poligonales. Yo me guié de una página en internet en el que me explicó cómo se hace. En la diagonal tercera marcada aparecen los números triangulares, pero además de la inmediata inferior aparecen los números tetragonales, es decir, que los que forman las pirámides triangulares cuyos pisos son a su vez números triangulares. Hay un ejemplo aquí en la parte derecha de más o menos cómo es. De este lado podemos ver que nos muestra otro ejemplo en el cual los números cuadrados se encuentran en el triángulo de Pascal recorriendo la misma diagonal en el caso del anterior. Construimos cada uno sumando dos números triangulares consecutivos. Eso nos proporciona 1, 4, 16 y el 25, que aquí se puede apreciar al lado derecho. Y como aquí dice que por este método recurrente podemos construir todos los números poligonales y en ese sentido están presentes en el triángulo de Pascal. Mi compañero explicaría lo que es los números primos y la suma de elementos. A continuación yo les voy a explicar un ejemplo que vi en un video y la verdad que sí me ayudó bastante a entenderlo. En este caso podemos ver el 5, el 3 y el 6. Posteriormente podemos ver un 8 y un 9. Lo que pasa aquí es que se va consecutivamente sumando. El 5 con el 3 daría 9 y el 3 con el 6 daría un 9, perdón, y el 5 con el 3 daría un 8, disculpe. En este caso, lo que sería de los lados, no podríamos poner una suma como tal porque se sumaría más 0. Entonces lo que se hace es dejar el número que tendríamos en los costados, pues solamente bajarlo. Aquí podemos ver a detalle lo que sería bien estructurada el triángulo, que podemos ver que normalmente el 1 es el que más se repite porque pues se suma con un 0, por así decirlo. Ok, en este caso haría el binomio de Newton, que es solamente un simple binomio, que sería el de A más B, que se emplea en el triángulo de Pascal. Podemos apreciar que al lado derecho del triángulo, de esta pirámide, se encuentran varios binomios. Lo que pasa aquí es que, bueno, es algo irracional haber puesto el A más B a la 0 porque pues no se contaría el 0, eso no se debería poner, creo. En este caso en los demás pues su expresión es a la 1, su exponente, disculpe, es a la 1, a la 2, al cuadrado, al cubo y etcétera. Como podemos observar aquí, voy a explicar lo que sería
el cuarto, que vendría siendo el de a más b al cubo. Ok, en este caso, pues como ya les mencioné, el triángulo normalmente sirve para obtener los coeficientes del desarrollo de la potencia de un binomio. Que, por ejemplo, en este caso, normalmente abriría unos 4 espacios porque, pues en esa fila se encuentran 4 y lo que quiero saber es el desarrollo de la potencia de mi binomio. Ok, en este caso se tiene en cuenta que los coeficientes son el 1, el 3, otro 3 y un 1. Entonces se pasaría a escribir la solución de a más b al cubo. Una vez puestos los coeficientes en cada uno de estos términos, se irá disminuyendo el exponente, porque como empezó en este caso del lado izquierdo con la a, empezaremos del lado izquierdo a la derecha, que sería a al cubo, a al cuadrado y a la 1. No pondríamos al final a la 0 porque pues toda potencia expresada con 0 pues vale 0. Entonces posteriormente haremos lo mismo con la b, pero como está a la derecha, pues iniciamos por la parte derecha, como se podría apreciar ahí. Acomodado se vería más o menos de esta manera, que pues le quitaríamos solamente lo que está de rojo. Puse un ejercicio de práctica que relativamente no es para nada difícil. Entonces el mío sería a más b a la quinta. El binomio de Newton, vínculo entre el triángulo de Pascal y el binomio de Newton. Todas las cifras están escritas en cada fila del triángulo, corresponden a los coeficientes del desarrollo a las potencias del binomio de Newton. Uno de los ejemplos de la serie son de que, por ejemplo, hay un caso que se da pues el a más b cuadrado igual a 1a cuadrado más 2ab más 1a. En este tipo de casos se da que pues el binomio se repite en varias ocasiones y incluye a la expresión que se va a realizar. Ya con esto. Aquí tenemos claramente unos ejemplos del binomio y las repeticiones que se dan en cada ecuación.